Hola Inde, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, un honor tenerte. Inde, ¿cómo fue tu recorrido en el periodismo y en las letras? ¿Y cómo fue construyéndose tu mirada desde una perspectiva de género feminista? Bueno, sabés que hasta hace no tanto, te diría que incluso después del primer Ni Una Menos, en donde ya había tenido una participación muy activa en lo que tiene que ver con eventos, digamos, vinculados a los derechos de las mujeres, me costaba llamarme feminista porque para mí siempre reivindicar un lugar desde el feminismo implicaba una militancia que yo no había tenido como tal. Lo que no quiere decir que no compartiera montones de cosas con mujeres y con colegas que sí habían sido siempre militantes. No sé, siempre me gusta utilizar los ejemplos de Moira Soto y de María Moreno porque son como los grandes modelos, te diría, para mi generación, de lo que eran mujeres que hacían periodismo similar al que en general encaré yo, pero desde una perspectiva de género y de defensa concreta de los derechos de las mujeres. Así que, digamos, yo lo que creo es que lo que hice fue, mi ingreso al periodismo no fue de muy jovencita, entré a fines de los 80, casi con 30 años, entonces yo ya era licenciada en letras y ya era docente en la facultad, cuando empecé a colaborar como periodista cultural en lo que era entonces Cultura y Nación, el suplemento Cultura y Nación del diario Clarín, y después sí llega, digamos, mi ingreso a Clarín como periodista más todoterreno, pero diría que lo que me pasaba siempre era que lo que intentaba era que hubiera un lugar para las mujeres en un diario en donde muchos tal vez no recuerdan, pero en donde las mujeres no firmaban en Clarín, por ejemplo. Las mujeres no podían, digamos, no solo no firmaban, sino que también había como cierta cosa con el vestuario de las mujeres para ir a determinados eventos dentro del diario. Y esto no era solo dentro del diario. Imagino que en otros diarios pasarían cosas así o peor también. Cuando yo entro a Clarín, entro cuando ya es secretario de redacción Roberto Guareschi, que es justamente quien les da voz y firma a las mujeres. Claro. Y en donde las mujeres empiezan a tener un espacio que de todos modos ni siquiera hoy, vamos a decir las cosas como son, ni siquiera hoy las mujeres tienen ese espacio en el periodismo por el que todavía seguimos pidiendo. Es decir, hay más mujeres, pero depende dónde. Fíjate, las mujeres, ¿dónde estamos? Hablando de las mujeres. Claro. Y a mí me interesa, pero no es lo único que me interesa. Yo quiero hablar de política, yo quiero hablar de cultura. Yo no quiero ir a la Feria del Libro para que me lleven para hablar de del éxito de la literatura de las mujeres. Ya estoy un poco cansada de eso y además ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es que cada vez que hay una mesa de cualquier cosa, pensar en ese equilibrio de género por el que venimos peleando. Así que en ese sentido, estamos hablando de muchos años, de un recorrido importante, pero sigo pensando que las mujeres están para escribir sobre los temas de las mujeres. Y a veces la culpa también es de las mujeres. Conduje en 2 periodos diferentes un programa de política internacional en la televisión pública. No te puedo explicar lo difícil que era conseguir que grandes mujeres, grandes investigadoras se decidieran a ir a la televisión. Cualquier señor, cuando más o menos tiene una formación, ya sabe y se siente, digamos, dueño de su palabra como para ir a la televisión o aparecer opinando en algún medio. A las mujeres nos cuesta más, nos cuesta muchísimo más, porque también es cierto que se nos evalúa con parámetros que no son los mismos de los hombres. Es muy difícil que en general, salvo que haya una ropa muy provocativa, es muy difícil que en general cuando un señor habla por televisión se refieran a su vestuario, a su peinado o a su maquillaje. En cambio, con las mujeres nos pasa todo el tiempo. Y si las mujeres son un poco más grandes, por ejemplo, mi generación, tenemos que estar midiendo cada cosa porque no se fijan tanto en la palabra como en el aspecto. Y eso las mujeres lo sabemos. Claro. ¿Cómo terminar con eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo? No sé, a veces me cuesta para mí. Claro. Hay algo que tiene que ver con la presencia, con el aspecto, con los modos, con las formas. La televisión es imagen, por supuesto es imagen, pero si estamos hablando de
crear entre todos un mundo más inclusivo, ¿cómo no vamos a empezar directamente por la mitad del mundo, que somos las mujeres, y aceptarnos como somos, con la edad que tenemos, las arrugas que tenemos, o las operaciones que tenemos si queremos tenerlas? O sea, ¿cuál sería ese el problema? El tema es, y lo sé por experiencia propia, que incluso aquellos días en donde yo sentía que había dicho las cosas más interesantes, eran los días donde de pronto me decían: hoy la que te maquilló no te quería tanto, o esa ropa que hoy te pusieron no era la que mejor te quedaba. Y eso es algo que no sé cómo terminar con esa cultura, porque es algo que tiene que ver con la producción de la imagen en general, y entonces es un poco más complicado. En los diarios, sin embargo, o en el periodismo gráfico, porque podemos hablar de los sitios online también como periodismo gráfico, en ese sentido es más sencillo. Pero si te pones a pensar, yo trabajo en un lugar en donde hay muchas firmas de mujeres. En Infobae hay muchas firmas de mujeres y hay muchas jefas mujeres. Pero en la mayoría de los diarios, los panoramas políticos son escritos por hombres. Las columnas de opinión, la mayoría de las importantes y relevantes que son editoriales de los diarios son escritas por hombres. Todavía hay algo. También es cierto que en el periodismo, con esta idea de que si la cabeza todavía te funciona podés seguir trabajando eternamente, los lugares se ocupan y no se abandonan. Entonces vas a tener editorialistas políticos que están 40 años escribiendo. Y entonces es muy difícil que entre ni otra generación, o sea, no solo una mujer, no entra tampoco la generación que sigue, o sea, se saltean generaciones. Bueno, de todo eso está construido el periodismo y no solo acá. Hacerse de una voz me parece que forma parte de primero de una convicción personal. Las mujeres tendemos a ser más inseguras. Si no estamos convencidas de que podemos hacerlo, por más que vengan nuestras amigas y nos insistan, va a ser muy difícil. Después, me parece que hay algo que nos falta, sí, en la Argentina, en la educación en general, y que tiene que ver con la enseñanza de la retórica y de la argumentación. Retórica y argumentación es algo que no se enseña ni en la escuela, ni en la facultad, ni en el secundario, salvo en algunos lugares puntuales, pero digamos, no está visto como algo que sea necesario. Y es un error. Es un error, porque de pronto hay gente que sabe muchísimo, pero no se sabe expresar. Y mientras los hombres, quien sabe, eso lo hacen a un costado y aprenden sobre la marcha, a las mujeres nos cuesta más. Decime, ¿cuántas veces leíste cosas sobre un tema muchísimo más interesante escrito por mujeres y sin embargo a esas mujeres no se las convoca ni a la radio ni a la televisión? O no aceptan ir? Así que ahí también hay un tema sobre el cual trabajar. ¿Y cómo ves las nuevas generaciones de periodistas, de escritoras, escritores de diversidades con este posicionamiento? Hay una amplitud mayor en relación a lo que tiene que ver con el género y completamente, digamos, sobre todo los más chicos y en determinadas áreas o no me gustaría decir tanto clases, sino que creo que tiene más que ver con cierta cosa urbana. De pronto en las ciudades esto es mucho más fácil, el fin del binarismo absolutamente para estas generaciones, por un lado. Pero por otro lado hay como... Y es lo mismo que te decía recién en relación a las mujeres. Me da la sensación de que nos quedamos con la discusión sobre la cuestión de los géneros, en lugar de avanzar. En ese sentido ya hay que avanzar. Ya está, ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Vayamos cuando nos convocan y sabemos que sabemos. Aprovechemos los espacios. El espacio que no ocupa uno, o una, o une, lo ocupa otro. Hablemos como queremos hablar en lenguaje inclusivo que contempla la E, lo hacemos. Queremos no utilizar esa forma de expresarnos porque no es con lo que nos sentimos cómodas, lo hacemos. No pasa por el lenguaje lo que pensamos. El lenguaje puede expresarlo de una manera diferente, pero forzarlo tampoco sirve. En los más chicos eso sale de una manera más natural, más espontánea. Igual sigo pensando que hay ciertos temas que la mayoría cree que son temas que los hombres los manejan mejor. Y creo que las propias mujeres, incluso en las generaciones más jóvenes, también creen eso. Y ahí creo que hay un error fundamental. Y mira, podemos pensar qué pasa con las legisladoras jovencitas, por ejemplo. Pensá en qué la atacan a Ofelia, por ejemplo, Ofelia Fernández. ¿En qué la atacan? En su aspecto, en su modo de hablar. O sea,
va más allá de las ideas, uno puede compartirlas o no, pero hay algo en donde las mujeres aparecen siempre como el blanco perfecto. Y entonces, o nos mandan a las mesas para hablar de los temas de género y de los temas que tienen que ver con lo que supuestamente les importa a las mujeres, o nos atacan en aquellos lugares y aquellos espacios que supuestamente también les pertenecen a las mujeres. Somos nosotras las mujeres las que tenemos que terminar con eso. Somos nosotras las que tenemos que decir queremos participar, si estamos en un partido político, de las decisiones de ese partido, si estamos en una cátedra, de las decisiones que tienen que ver con el programa de esa cátedra, si estamos en un diario, de las decisiones editoriales que tienen que ver con ese medio, digamos. O sea, hay algo en donde ya la calle la tomamos, la pandemia nos la quitó. Lo que hoy tenemos que asegurarnos de tener tomado o de tener participación, porque no se trata de que a partir de ahora las líneas editoriales del mundo sean manejadas por las mujeres. Yo no creo que las mujeres seamos mejores que los varones, yo creo que somos iguales. O sea, creo que es un tema de derechos humanos, finalmente. Sí. Que nos pasamos años y años hablando de derechos humanos y no pensábamos en los propios, los de las mujeres, que eran los primeros derechos humanos que estaban siendo vulnerados a los ojos de todo el mundo. Y no solo en términos de violencia física que sigue existiendo porque nos siguen matando, en términos de violencia simbólica, fenomenal. Pero también somos las mujeres las que tenemos que aprender que determinadas críticas o cuestionamientos no son cuestionamientos de género. Cuando a la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Kirchner, se la cuestiona por la ropa, por el maquillaje, por la edad, sí es un tema de género. Cuando se la cuestiona por las ideas, lo mismo la exgobernadora Vidal, no son temas de género. O sea, si estamos ahí, si salimos a la calle, si salimos a tomar los distintos poderes, tenemos que saber que también nos van a atacar. Nos van a atacar de diferentes maneras. Tenemos que saber diferenciar y no escudarnos en algo que es de género cuando es algo ideológico y sí, digamos, denunciar cuando hay un ataque por una cuestión de género. Me parece que es todo un aprendizaje. Sí. Y en relación a la representación de las mujeres en los medios, donde vos trabajás y en otros medios, ¿ves que hubo un cambio, ¿no?, del crimen pasional al femicidio, por supuesto, pero todavía hay ciertos estereotipos que siguen perpetuándose? ¿O crees que estamos como en un camino de más apertura y más cambio? Creo, para algo que incluso resulta a veces bastante denso, porque en las redes sociales lo que nosotras con mis amigas llamamos el delivery de repudios está a la orden del día. Sí. O sea, y no van a decir nada de esto y no van a decir nada, decilo vos. O sea, claro. Nada, a veces no pasan las cosas y uno no las ve. O sea, uno no está todo el día repudiando o haciendo declaraciones públicas. Creo que hay algo en donde está todo el mundo más atento, que lo que antes era ponerse la almohada en la oreja cuando escuchaba la discusión al lado, ahora es estar atento, este tipo la va a matar. Los chicos, ya que hablamos de la generación, yo creo que todo el futuro está ahí, el futuro del mundo está ahí y lo mejor del mundo está ahí. Los chicos hoy ya no naturalizan que un padre le pegue a su madre o que la maltrate o que la maltrate en la mesa o que el novio de la hermana le revise la agenda. O sea, hay montones de cosas que ya están como incorporadas y en dirección a los medios eso también funciona porque a mí me gusta dar como ejemplo que hasta no hace mucho los femicidios iban en la sección policial. ¿Vos te das cuenta? Un hombre mataba a su mujer delante de los hijos, iba en policiales. Hoy eso va en sociedad y en los diarios más modernos tienen espacios propios, digamos. Eso son los medios, no son solo las mujeres de los medios, son los hombres que tomaron conciencia. Podemos hablar de deconstrucción, es un término que de pronto aleja. Es como deconstrucción, sororidad, ya conocemos esas palabras, pero a veces hablar con otras palabras acerca a otra gente. Claro. O sea, respeto muchísimo y las admiro muchísimo a todas mis colegas feministas que trabajan muy fuerte y hace mucho tiempo cuando nadie las escuchaba. Pero uno no se inventa de un día para el otro. Y a mí me sale hablar de otro modo. Es decir, yo escribía a favor de los derechos de las mujeres en política internacional de Clarín cuando salí de Cultura y empecé a trabajar en internacionales, pero porque era lo primero que yo veía, cuando en estos días vemos lo que tiene que ver con el regreso de los talibán a Afganistán. Claro. Hoy lo vemos de otro modo, Belén. Hace 20 años no se veía así. Hace 20 años decíamos, pobrecitas. Hoy decimos, hay que hacer algo. Eso no ocurría. Y eso es un cambio en la sociedad y también en los medios, que de pronto tenés editores que consultan a algunas de las mujeres del mismo medio para decir, ¿yo puedo titular así?
Y es un cambio importante. Sí. Es un cambio fundamental. Es un cambio tan importante como lo que tiene que ver con cualquier clase de inclusión, porque vino de la mano de la inclusión en general, porque eso pasa también cuando se habla de discapacidades, eso se habla también de pronto cuando se titula en relación a cuestiones que tienen que ver con otras nacionalidades o con cuestiones que pueden resultar racistas. Hay un cuidado mayor, por eso salta a la vista el que no lo tiene. Claro. ¿No? Es así. En tu texto vos nombrás a tu abuela, Sí. ¿no? Esta abuela que no dejaron estudiar, que no pudo estudiar, que escuchaba la radio para informarse, ¿no? Como con esa sed de cultivarse. ¿Qué crees que diría tu abuela de vos hoy? No, mi abuela sería la más chocha, sí, porque mi mamá, por ejemplo, que murió en el 2005 y me llegó a ver en televisión, mi mamá era de las que me marcaba la ropa, el rojo te queda bien, ese tipo de cosas. No me escuchaba tanto, creo que la emocionaba más saber que yo estaba en la televisión que lo que decía. En cambio, mi abuela en ese sentido usaría una palabra algo así como más contenidista, era más atenta a los periodistas, tenía periodistas favoritos. Mi abuela no me llegó a ver periodista a mí, sí, licenciada en letras, y ahí, sí, no, todavía yo estaba estudiando cuando ella murió, pero le encantaría. Sí, y creo que sería una reivindicación, por eso es algo que yo no había pensado, sí que de pronto en lo que era su curiosidad por los medios y que a mí me interesó ser periodista tal vez por lo que a ella le pasaba con algunos y algunas periodistas. Yo escribí la biografía de Blackie, no es casual que yo haya escrito la biografía de Blackie, yo tenía 16 años cuando se murió, o sea, es heredada Blackie para mí. Claro. Así que en ese sentido creo que sí, que mi abuela habría estado súper contenta de ver mis notas o de saber que yo puedo decir algo y que hay alguien que me lee o que me escucha. Eso le habría encantado. Y para ir cerrando, de acá al futuro, ¿qué desafíos inmediatos y a largo plazo crees que nos quedan? En primer lugar, te insisto con lo que te vengo hablando, y es en las propias mujeres ocupar los espacios. Si nos llaman para hablar de mujeres, como estamos hablando vos y yo, hay que venir a hablar de mujeres, pero también pedir que nos llamen para hablar de otros temas. Y si nos llaman para hablar de otros temas y escribimos sobre eso, estudiamos sobre eso, tenemos algo para decir, si pensamos que lo tenemos sabido para decir por escrito, tenemos que aprender a decirlo también en audiovisual. Nos tienen que escuchar, no solo leer. Nos tienen que escuchar y nos tienen que ver hablando de los temas, no solo de los nuestros, de todos, porque nuestra opinión, la opinión de las mujeres, suma. Tenemos que hablar en las redes sociales, tenemos que hablar ahí donde nos llame para hablar por radio, tenemos que escribir los artículos y firmarlos, tenemos que aparecer. La palabra de las mujeres tiene tanto valor como la palabra de los hombres. Tenemos que, si damos clase, si sabemos dar clase, si somos docentes, Belén, ¿cómo puede ser que docentes que se enfrentan a los chicos, que son el pelotón de fusilamiento más importante con el que te puedes encontrar en términos de conocimiento, no se animen a ir a ver a un periodista o a una periodista que seguro sabe menos que nosotros? Porque es como, en algunos temas, quiero decir, es como, ¿te acordás el cómo se hace una tesis de Humberto Eco? Sí. Ese libro es fundamental. En ese libro muestra hasta qué punto cualquiera que estudia un tema especialmente termina sabiendo más que todos los demás. ¿Cómo puede ser que mujeres de distintas edades que saben más que nadie de determinados temas no sean conocidas o no sean convocadas o no asistan cuando las convocan? Así que me parece que el desafío pasa por ahí, en nuestras generaciones, en la mía, en la tuya, pero en la de los más chicos también. Es decir, que no vaya a ser heredado ese miedo a presentarse cuando nos llaman. Eso. Clarísimo. Gracias, Hilde. No, gracias a Muchas ustedes. gracias por tus palabras.